Vamos a este ya que me lo pidió, el 90 kilómetros por hora, 30 grados noroeste. Pues bien. Profe, el Mauricio Figueroa dice, está preguntando si quedó presente, tiene el micrófono malo. Ya. Listo, hermano. Yo lo ubicaré. Tengo a Mauricio Figueroa Palma presente. Ya. Mis distinguidos jóvenes. Ahí está el ejercicio, porque es bueno hacer el gráfico cuando uno todavía está aprendiendo. Dice 30, ¿cierto? Grados noroeste. O sea, desde el norte hacia el oeste medimos 30 grados. ¿Se fijan que el ángulo está arriba? ¿Se fijan dónde está el ángulo? ¿Lo ven bien? Sí. Ya, porque es una primera cosa. No importa que no hagan los dibujos, pero sí es importante que se ubiquen bien. Y si no se ubican bien, es preferible hacer el dibujo. Ya. Entonces ustedes ya ahí tienen dos opciones. Como tienen 30 grados marcados ahí con el eje vertical, y ustedes ya algo saben que el ángulo de abajo, ¿cuánto debe valer? 60. 60 grados. Eso. El ángulo de abajo vale 60 grados. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes están más acostumbrados, de acuerdo a lo que iniciamos, a trabajar con el ángulo de abajo. ¿O no? Sí. Ya. Entonces, ahí marcan ustedes el X y el Y. Y, X. ¿Lo ven bien? El X vertical y el Y horizontal. Bueno, aquí entran en juego las funciones trigonométricas, ¿cierto? Seno y coseno. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? De un ángulo agudo. Es El el cateto cociente adyacente dividido la hipotenusa. entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esta hipotenusa vale 90. Son kilómetros por hora, pero 90 es el número que hay. Pero el coseno es cateto adyacente por la hipotenusa. Dividido por la hipotenusa. Dividido ya. Hipotenusa. Ya. Entonces ustedes dicen coseno de 60 grados es el cateto adyacente, o sea, X dividido por 90, que es la hipotenusa. Por ahí lo escribí. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces ¿Ya? despejamos X. A ver, espérese. ¿Cómo de nuevo? ¿Podría repetirme eso? Sí, ni un problema. Ay, espere. Ya. El coseno de 60 es X partido. ¿Por qué 90? Porque 90 vale la hipotenusa. ¿El 90 de dónde salió? Son 90. ¿Qué serían los kilómetros? La hipotenusa está representada por el valor del vector. Ah, pero eso va a ser siempre así. El valor del vector es la hipotenusa. Siempre. Entonces, ya. Profe, yo no entiendo por qué. Ahí es el vector. El vector. Ya, es que esa era una de mis dudas, que yo no entendía muy bien eso. Entonces, el vector, que va a ser en este caso, va a ser, por ejemplo, 90 kilómetros por hora, siempre va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Claro, y lo que me faltan del triángulo rectángulo son los catetos X e Y. Porque además conozco el ángulo. Y el ángulo que estoy tomando, fíjese bien, repito eso, porque el ángulo que me dieron es 30 grados. Pero 30 grados es el de arriba. Porque es del norte al oeste. Noroeste.
Eso, profe, no entiendo por qué está usando los 60 grados si hay que usar el de 30. No, a ver, yo le puedo explicar por qué estoy usando 60 grados, pero usted no tiene por qué decir hay que usar el de 30. Hemos Ya. explicado varias veces que podemos usar uno o el otro. Claro, pero si usa este hay que dividir y si usa el otro hay que No. Hay que multiplicar. cualquiera de los Eso- dos. ¿No? Entonces, Entonces no por entiendo. favor, no digamos que hay que hacerlo así. Es que usted lo explicó así la clase pasada. No, hicimos las dos situaciones. ¿Profe? Y lo he explicado hartas veces, pero no importa. Usted duda. Entonces, no, a ver, no hay un que tiene que ser así. Ya. Lo que usted sí que tiene que ser así es saberse cómo se define coseno y cómo se define seno. Y también tangente. Eso se lo tiene que saber o tenerlo siempre a la mano para estarlo mirando. Porque cada vez que vamos a hacer esto, tiene que entrar a usar seno o coseno. ¿Ya? Que le quede claro. Ya, yo tomé 30, 60, ¿por qué? Porque ustedes, cuando empezamos a hacer Profe, no se ve muy bien la imagen. ahora, Para poder enfocar, debe ser igual. Ahí sí. ahí sí, ¿no es cierto? Ya. Ah, no. Ya. La X sería 60 en este caso. No, ¿cómo hacer 60 la X? No sé, por eso no entiendo. El coseno son 60 grados. Usted está usando para el... Sí, con Ya. cateto adyacente, por lo tanto, yo voy a calcular la X, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Entiende? Sí. Hasta ahí entiendo bien. ¿Por qué estoy El que 60 esté grados? respirando, el que esté respirando en el micrófono, por favor, que lo silencie porque no Sí. escucho el profe. Sí. ¿Por qué estoy usando 60 grados y no 30 grados? Porque el otro día, y cuando iniciamos esto, empezamos a trabajar con el ángulo que se forma en el eje X, con el ángulo referente a la horizontal. Ya. El ángulo referente a la horizontal es 60. Eso no quita que si quiero trabajar con el otro ángulo también lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer las dos maneras para que se den cuenta. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, despejamos X entonces. X aquí va a ser igual. A ver, vayan viéndolo ustedes. Bueno, que vayan Coseno de tomando. 30 era tanto. Coseno. Profe, el Alejandro Higuera dice que si lo puede aceptar para entrar a la clase, por favor. No, adelante. Entonces sería X es igual 90 cociente de 60. Exacto. Sí. Y ¿Cómo se saca sería eso, profe? 25. ¿Cómo? ¿Cómo saco eso? Ya tengo... Tengo que despejar yo de ahí, pues. Sí, pues. El coseno de... Eso sería 45. No. Ya, pues, 90 es... despejo de ahí, pues, ¿no es cierto? Es un despejo. 90 por coseno de 60. Claro, queda así, ¿cierto? Ya. Entonces va a ser 90 por 0,5. Porque el coseno de 60 vale 0,5. Y me da 45 kilómetros por hora. 45. Aquí retomo el kilómetros por hora porque no me tengo que olvidar que eran kilómetros por hora esto. Ya. 45. La fórmula que usted está ocupando la puede ocupar para todo, solamente para eso. Como para todas las situaciones en que yo quiera sacar, Es la misma fórmula. claro. Pero me va a cambiar el ángulo y me va a cambiar la hipotenusa. Ah, claro, pero la fórmula sigue siendo la misma. Sí, Solo cambia los claro. componentes. No, pues sí, por eso yo parto de arriba y eso inmediatamente me dice lo que tengo que hacer. ¿A qué me refiero a partir de arriba? De la definición de coseno. Ya. Me falta de ahí. Profe, yo lo hice con el coseno de 30 y me dio al revés todo. Correcto, sí, Pero ya vamos a ver lo que hiciste tú, que seguramente está bien. 60 grados. De nuevo, seno 60 grados. ¿Cómo se define el seno? Como
A ver. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ya. O sea, el cateto opuesto es I y la hipotenusa es 90 siempre. Va a ser ¿El I. seno cómo se saca? A ver, pero ¿cuál es la definición de seno? Yo te devuelvo la pregunta. Seno, ya. ¿Ah? Y por No. ¿Cuál es la definición de seno? eh, Cateto cateto opuesto opuesto por la dividido por la hipotenusa. Ya. Si y eso es siempre así, pues sí. No te va a cambiar. Ya. Entonces despejamos y ahora. Y va a ser igual 90 por seno 60. Y eso va a ser, ¿cuánto? 90 por 0,866. Calculadora, jóvenes. ¿Cómo dijo, profe? 90 por... ¿Qué no es la calculadora? ¿Qué signo es? Me da Creo que es el sin. Ya. ¿El SIM? 90 por 0,866. Porque el seno de 60 vale 0,866. ¿Entiendes? Así como el coseno vale 0,5, el seno vale 0,866 para ese ángulo. Y si yo, oye, por favor, alguien que le están en, Alguien que apague el televisor, que se escuche. que apague Sí, el televisor o que Creo que deje la de... atención. Ya, 90 por 0,866. En mi cálculo me da 77,94. Sí, a mí también. Ah, ya, entonces lo vamos a dejar como 78. 77,9. Eso Sí, sería en kilómetros por hora, ¿cierto? kilómetros por hora, ya. Y ahí tengo la X y tengo la Y. Entonces, mi vector, que era, ¿qué letra tenía el vector? La M. 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 Mi vector M va a ser, la X, ¿cuánto vale? 45 y más 78 J. Y esos son kilómetros hora. ¿Ya? ¿Entiende? Ese es el vector. Ahí tiene la I y la J, pues. Quien me preguntó al comienzo. Ahí las tiene. Yo. Ahí. Profe, ¿podría alejarlo un poquito el cuaderno de la cámara para Sí, ver la cosa? sí, dígame nomás, porque aquí... Una consulta. El eje I siempre va a ser representado por una J, Acércalo un poquito el cuaderno. Sí, pues. El eje al Y, igual que el eje X va a ser siempre representado con con la I. la I latina Ya. es para X, la J es para Y y la K es para Z en caso que... La K es ya. Pero sea eso, tridimensional. eso está en lo que hemos dicho Todavía antes. no, todavía no. Pero no importa. No importa. Ya. Pero ahora vamos a repetir el ejercicio. Y yo lo voy a hacer con el ángulo que me dieron. Porque para que alguien me dijo por ahí, ¿por qué lo hace con el otro? No, se puede hacer con cualquiera de los dos. Voy a repetir el ejercicio. ¿Ya? ¿Les quedó claro si aquí? Porque eso me interesa. Sí, que les quede clara una cosa. ¿Quedó claro? Profe, espera un poquito. Es que Sí. estoy anotando. Algo más claro. Algo más claro me quedó. Ya, pero, a ver, de todas maneras, hay algo que tienen que dominar ustedes, son las definiciones de seno, coseno y tangente también, porque ya va a aparecer tangente. Si no se saben eso, siempre van a quedar, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Dónde? Porque tienen que partir de ahí. Las funciones trigonométricas son la base. Tenemos que usar seno, coseno y tangente cuando sea necesario. ¿Ya?
¿Cuándo va a ser necesario tangente? Lo vamos a ver ya en la tercera parte, que es lo que es. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, Ya. si no saben las definiciones o no las tienen anotaditas ahí en algún lado para ver cada vez que lo requieran, no van a poder funcionar esto. Ya. Pero vamos a repetir el ejercicio. Y ahora lo voy a hacer con el ángulo que me dio. Vamos a hacer igual el dibujito. Y X. Bueno, la Y es el norte, ¿no? En este caso. Norte-sur. Y la X es el este hacia la derecha y el oeste hacia el otro lado. Bueno. Ya. El mismo dibujo que les mostré antes, ¿cierto? Profesor, ¿Sí? siempre se me confunde. ¿La tangente es cateto adyacente por dividido cateto opuesto o al revés? A ver, te voy a contestar. Todavía la tangente no la estamos ocupando. Pero, No, pero es el cateto opuesto dividido para por el anotarlo, para tenerlo adyacente. después. Sí, Ya, pero es se el me da cateto vuelta. opuesto dividido por el adyacente. Y aún más. ¿No han revisado el apunte ustedes, pues? ¿Cuál de todos los apuntes? La verdad es que, Yo. por ejemplo, el Tippens lo traté, lo vi y la verdad es que no lo entendí. ¿No lo Y el viste otro, en el en el PowerPoint? Tippens lo vi, pero no lo entendí. La Ya, verdad, ya lo entendió. para mí fue ver letras japonesas, cuando con suerte entiendo un poco de coreano, a ese nivel. Ya, pero es lo que yo pero es el PowerPoint, es el PowerPoint. En Y yo el PowerPoint y el otro, cuando vi el, el Word que mandó también, ya, también fue como, ¿qué estoy viendo? ya. Pero eso es lo que vamos pasando en la clase. Sí, depende. No, Ya, pero uno de los PowerPoint que tenía en la carpeta de vectores. sí. Ya, bueno, ya. Pero yo, ¿tomaste nota de qué es lo que te tienes que saber? Sí, por eso le estaba preguntando. Seno, coseno y tangente, ya no. Por Porque eso, de ahí se empieza. por Porque eso le estaba preguntando para tenerlo, Ya. cuáles son los que tengo que tomar. Ya. Entonces, Alarcón Madariaga. Pero si Alarcón ya lo tenía anotado yo, ¿por qué no podía entrar? Bueno, lo admito de nuevo, no sé qué pasó. Ya, Seguramente se cayó, profe. ya. Ahí tienen ustedes el mismo dibujo que antes. Pues bien, como alguien me dijo, pero si tiene que ser con este, lo vamos a hacer con ese. Ya. O sea, es más, yo creo que es más fácil igual porque no hay que despejar la X. Tranquilo, Es un paso menos. tranquilo. Ahí tiene su dibujo. Es el mismo. O sea, es el mismo triángulo, pero está puesto de otra manera nomás. Porque la hipotenusa sigue siendo el 90. ¿Mm? Y me falta buscar la X y la Y. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, despejemos. O sea, calculemos. La X primero, ya que como siempre empezamos con la X y después con la Y, pero da lo mismo. Ya. Y de nuevo entonces, pues, la X, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer la X? De 30 grados. ¿Qué cateto es? ¿El seno? Es el opuesto, por lo tanto es el seno. Por lo tanto decimos seno de 30 grados es X partido por 90. ¿Ya? Más cerca, profe. X partido por 90. Entonces ahora sí
Despejamos. Se multiplica 90 por seno 30. Claro, pero alcanza a ver más. 90 por seno 30. Seno es 0,866, ¿cierto? No, pues, hijo. ¿O no? 90 por... El seno de 30 es 0,5, jóvenes. Ah, 0,5. El coseno de 30 es 0,8. Eso. Y el Ah, el seno de coseno. 30, Espera. y el seno de 30 es 0,5. 0,5. Ah, ya está equivocado. Entonces nos da 45. Y si yo le pregunto ahora, ¿cuánto valía X cuando tomé 60 grados como base? ¿Cuánto le valía X? Pero 866. No, ¿cuánto valía 45. X? Ah, 45. 45. ¿Y cuánto vale ahora? 45X. 45. Lo mismo. ¿De que da lo mismo, jóvenes? Da lo mismo, pues. No altera el... Claro, pero sí, por eso ustedes lo que tienen que dominar es el triángulo rectángulo. Poquito, profe, me lo vamos. Da poquito. Y hay que aproximar el seno de 30. Se aproxima a 0,5. No, el seno No, la 30 0,5 justo. es A exacto, mí me el da- 0,5. Mi calculadora me da Es que 0,45. primero tenéis que colocar el Ah, o el otro modo. 90, y después el seno de 0,5. Ujú. No, o lo sacáis por separado. Primero seno de 30 es igual y después lo multiplicáis por 90. Pero después eso le va saliendo casi ya eso lo van manejando ustedes rapidito. Ya, pues entonces busquemos la Y ya que tenemos la X. ¿Qué cateto es Y de 30? ¿Qué cateto viene a ser Y del ángulo de 30? El adyacente. El adyacente. Entonces ahora vamos con coseno de 30. Es I partido por 90. Por lo tanto, I es 90 coseno 30 al despejar. I es 90 coseno 30. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y 90 será por 0,866 y eso me da 77,9, o sea, 78 kilómetros hora. ¿Se dan cuenta que da lo mismo? Sí. Y lo que ustedes tienen que hacer es dominar el triángulo rectángulo. ¿Sí? Eso es importante. Pues, ¿sí? Entonces, no es que tenga que hacerse con un ángulo o con el otro, sino que cualquiera, si ustedes toman uno o el otro, la cosa es que se ubiquen en su triángulo rectángulo y de ahí se van a manejar bien. ¿Por qué yo empecé con el eje X en delante? O sea, puse el ángulo 60, porque esos son los ejercicios que habíamos hecho el otro día más. Ya, ¿ven? Que no es difícil, jóvenes. Ya, Profe, ¿sí? estaba viendo que igual si lo ocupaba con el 120, ya que sumaba los 90 desde el cero, desde el ángulo cero, hasta y le sumaba los 30 pasado el 90, me daba lo mismo. Miren, a propósito de eso, a ver, voy a salir voy a tomar algo que les puse en el aula, se lo puse hoy día nomás, así es que no lo han visto antes, y es lo siguiente. Eso es algo para ustedes. Es un regalo. Ya. Puse algunas igualdades yo aquí. De valores entre funciones trigonométricas. Efectivamente, si usé yo, por ejemplo, el seno de 30 grados, es lo mismo que el seno de 150 grados.
¿ah? Y que el seno, y tiene signo negativo si es el seno de 210 grados. Y negativo también si es el seno de 330 grados. Eso es por la diferencia entre 90, ¿cierto? Claro. Entre 0,90, 90, 180, por eso son iguales. Por eso son iguales, po. Y de ahí, ¿por qué le estoy explicando esto? De a propósito de lo que me decían de que, mire, yo tomé 120 y me sale. Claro, pues si puede hacerlo, ¿por qué eso? Porque se dan los valores. Lo que sí hay que tener cuidado es en el signo jóvenes. Y ahí hay un detallito que se me está escapando a mí también. ¿Ya? Cuando yo tomé 60 grados, ¿cierto? Los 60 grados, permiso, para la X, cuando tomé el ángulo de abajo, los 60 grados, fíjense que ahí podrían haber dicho, en vez de haber dicho 60, podrían haber dicho 120, ¿cierto? ¿O no? Claro. O 240, ¿o no? No, 240. No 120, sino que para 60... 240, o sí, 240 y 300. Claro, se da la situación. Pero ustedes tomaron coseno 60. Coseno 60. Ah, coseno. El coseno de 60, aquí abajo se los puse, ahí lo están viendo, ¿cierto? Es coseno, lo mismo que coseno de 300 grados. Pero es menos coseno de 120 grados. Y ahí le sale exacto. ¿Por qué? Porque a mí se me fue un detallito. O menos coseno de 240 grados. O sea, ¿qué significa? ¿Cuánto salió el coseno de 60 grados? 0,5, ¿cierto? 0,5. Sí. Ya. Ya. Entonces el coseno de 300 grados también vale 0,5. Pero el coseno de 120 grados vale menos 0,5. El coseno de 120 grados vale menos 0,5 y el coseno de 240 Profesor, vale menos 0,5. ahí dice menos coseno 120 grados. Porque O sea, tiene un signo menos. Por eso, porque el coseno de 60 es igual a menos el coseno de 120 grados. Sí, pues. Ya. No, sí, estaba sacándolo y estaba. No, por eso te digo, es igual. Sí. O sea, lo que me quieren decir yo, si yo, a ver, o al revés, el coseno de 120 grados es menos coseno 60, no sé, ahí es cosa jugar con los signos, ¿no? ¿Ya? O sea, me refiero a que si el coseno de 60 vale 0,5, el de 120 vale menos 0,5. Y el de 240 vale menos 0,5 también. ¿Ya? O sea, el coseno de 60 es positivo, igual que el coseno de 300, pero el de 120 es negativo. Eso, tienen signos cambiados. Bueno, ¿y cuál es el detalle que a mí se me escapó? Yo tengo que decirle cuando se escapó un detalle. Que justamente esa X es negativa. Por lo tanto, aquí yo, cuando puse el resultado, es menos 45 y menos. ¿Por qué? Porque va para el lado negativo del eje X. Acuérdense que según el cuadrante hay signos para los valores, ¿o no? Eso lo dijimos también. Sí, profe, en el cuadrante de los... Claro, pero por eso, si alguien me dice, profesor, pues si yo trabajo ahí con coseno 120, perfecto, pues saque coseno 120 y le va a dar menos 0,5, ¿o no? O sea, puede trabajar con 120, lo que pasa es que el otro día yo les dije, miren, si quieren lo hacen así, pero no tiene que ver con el triángulo rectángulo.
Entonces, aquí, por eso les puse esto, para que sí vean que lo pueden asimilar al triángulo rectángulo, porque tiene el mismo valor que si trabajaran con 60 grados. Lo único que cambia el signo. Cambia el signo. Y ese signo es el que corresponde ahí. ¿Ya? Lo mismo con la función seno. Ya. Entonces, al otro lado también que me faltó el signo. X, ¿por qué? Porque va para el otro lado. Aquí, ahí estaría. En este caso sería menos 78, ¿o no? ¿Cómo? El 78 sería menos 78J, o perdón, el I, perdón. Sería menos 45I. Porque va para el otro lado, para el segundo cuadrante. ¿O no? No, pues sí, la X que es la que vale 45. Por eso, ¿cuál es la que quedaría negativa en ese cuadrante? La X siempre, porque la X va para el lado negativo. ¿Se fijan o no? Entonces el I, en este caso, sería el menos 45I, 78J, Eso. kilómetros por hora. O sea, es lo mismo que el anterior. Si tiene que coincidir los signos. Son los mismos valores. No, está bien. ¿Ya? Está bueno. Sí, ahí tienen que tener cuidado, sí, porque el seno de... Claro, tienen que usar bueno, si usan 120 les va a dar el negativo al tiro y no hay problema. Sí. Ahí no hay problema. Ya. Bueno, ese es uno de los ejercicios. Pero yo les puse esto para que lo tengan ustedes, pues está en el aula por si acaso, para que se guíen. ¿Ya? Por si alguien dice, mire, fíjate que aquí tiene 0 a 0 grados, el seno de 0 grados vale 0. Ujú. Lo mismo que el seno de 180 Eso porque están en el grados vale 0. mismo... ¿Ve? Para que se guíen. Están en el mismo... El seno de 90 grados vale 1, pero el seno de 270 grados vale menos 1. El seno de 270 grados vale menos 1. Y eso sería. El seno de 30, bueno, vale lo mismo que el seno de 150 grados. ¿Ya? Pero es negativo si hablamos de 210 grados y de 330 grados. Y así. Es para que puedan usar los signos ustedes. ¿Ya? Porque el signo, cuando trabajan con el ángulo completo, ahí les va a salir el símbolo, el signo de inmediato y no se les va a olvidar. ¿Ah? No se les va a olvidar, porque yo reconozco, a mí se me olvidó porque como estaba concentrado en explicarles lo del seno, lo del coseno, ¿ah? Se me olvidó que ese corresponde negativo. Por eso es bueno el dibujo también, porque con el dibujo se ubica. Ya, volvamos a los ejercicios. Esto lo pueden tener ustedes como guía igual. Volvamos a los ejercicios, por favor. Ya. Vimos el de... ¿Ve que aquí en la respuesta dice menos 45 kilómetros por hora por I más 78 kilómetros por hora J? ¿Se fijan? De ahí salen los valores. Ábalos, tú eras el que preguntaba, ¿cierto? Ese ejercicio. Ábalos, se me perdió. Estaba hablando con el micrófono silenciado, perdón. Sí, Ya. me quedó claro. De hecho, hice el N, aunque Ya. el valor yo como me dio 70, por ejemplo, el I me dio
en este caso 57,6. Ya. Me enrayé medio 57,5 y yo Ya le no redondeé a 58. Ya, bueno, no importa. Sí, eso no. Lo importante es que interesante. Y el El siguiente lo redondeé a 43 porque como era 2, ya, no, está bien, porque ese no es el problema. El problema es cómo lo sacamos, ¿cierto? Ya, después puede redondear, en fin, ya. O decimos, bueno, déjelo con un decimal o déjelo, en fin, con 2. Ya, SN lo hizo ahora, sí, en este ratito. sí, mientras usted terminaba de explicar el tema de Ya, eso la me otra guía, eso me indica que aprendió, ¿ves? sí, por lo menos entendí. Me costó, pero entendí. Sí. Pero ahí igual hay un detallito, ¿ah? El N. Sí, que según yo está al revés. No. También tiene un detallito porque también se me fue ahí algo. Dice sureste. 53 grados sureste. Hacia el este es la X. Hacia el sur es la Y, ¿cierto? Ujú. Entonces, una tiene que ser negativa. La Y tendría que ser negativa. No sé por qué se me escapó ahí de nuevo el signo. Profesor, lo que sí, ¿cómo uno ve desde dónde sacar, desde cuál, si lo saca desde de la Y o lo saca desde la X? ¿Cómo uno decide cuál de los dos? Es que cualquiera de los dos que tome le va a salir lo mismo. Le va a dar lo mismo. Es que, Entonces, claro, me va a dar lo mismo, pero, por ejemplo, me van a dar vuelta los valores. O sea, en vez de quedarme el I en el 57, me va a quedar el 43. no, pues. No, pues sí, acabamos de decir que no. En el ejemplo anterior demostramos que me da lo mismo si tomo el ángulo en el eje X o lo tomo en el eje Y. Acabamos de demostrar lo que no. Ya, no era para preguntarlo en realidad, pero no está bien. Claro, pues sí, eso fue lo que explicamos delante, por eso lo hicimos con 60 y con 30. Y nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo que está ahí. Eso, para ambos. Sí, no está bien. Claro. Sí, pero para todos, porque ya no, lo digo para todos, que da lo mismo. Y por eso es que uno tiene que ocupar bien el triángulo nomás. ¿Mm? Entonces, yo decido, por eso es que a lo mejor puede hacer por costumbre trabajar con el ángulo en el eje X. Por costumbre más que porque tenga que ser así, ¿no? Carrasco, ¿dónde tengo a Carrasco aquí anotado? Carrasco, el 7. No, el 8. Bozo Carrasco. Héctor Carrasco. Ya, a ver. Sí, hay que corregir ahí, ¿eh? El signo, como les dije. En el N es negativo en el caso de la I. Ahora medio, profe, sí, medio negativo. Sí, no sé si yo aquí tenía, bueno, Lo que hice a los 270, le sumé los 53 y ahí saqué coseno y el seno. Y ahí claro, y ahí te dio, ¿ves? bien. Y da lo Entonces me mismo. dio 323 y eso Ya, saqué el seno y el coseno y el seno de 223. Y ahí me dio los resultados buenos. y ahí te dio bien. Perfecto. Sí, que ayer me había dado al revés, entonces estaba como dudoso. Por eso no le mandé la tarea porque pudo ¿Sí? haber estado
No está bien, Bueno. porque el hecho de que me estén consultando significa que estudiaron, y eso es lo que me interesa. Amigo. Ahora que tengo que corregir las dudas. Y la hice entera, pero tenía esas dudas, entonces no estaba muy seguro. Ya, y algunos sacaste el resultado bien. Ahora sí, ahora está bueno, sí. Ya, a ver, ¿cuál otro quieren revisar? Dígame alguien más, porque estoy aquí conversando con Ábalos, parece que fuera la clase para Ábalos, ¿no? Yo feliz. Yo no tengo problema. Sí, bueno. Pero por eso el resto dígame para que no... Profe, yo delante, ¿Qué al cosa? comenzar la ¿Qué clase, cosa? le había preguntado la 3, ¿Cuál? por la 3. Sí. Eso me había Los dicho. últimos dos de la Veamos dos. cómo lo hacemos en la 3, ¿cierto? Ya está. Profe, Mira, voy a ir primero, esta, ya, voy a ir al Power. ¿Les parece? Voy a ir al Power. Claro que no se alcanza. Dice, encuentre R y T. O sea, encuentre el resultado, la resultante para los 3 desplazamientos vectoriales siguientes. Ya, si quiere puede ser útil una tabla con valores, ¿no? Ya. A Bastián. Escobar. cálculo vectorial, Pues es fuerza, coseno, sí. Espinosa, Escobar. 13. Escobar. Bien. Mire, tienen 3 vectores. ¿Ya? Tienen el vector A, que vale 5 metros. Ahí está clarito, 5 metros. Y va 0 grados tiene. 5 metros 0 grados. Aquí está escrito abajo. Vector, 5 metros 0 grados. El vector B, que vale 2,1 metros. 2,1 metros, el B, y está en 20 grados. ¿Cierto? Y el Sí. vector C, que vale 0,5 metros y está vertical. ¿Se fijan? ¿Ya? Vertical. Entonces me dice que saque el desplazamiento total resultante, o sea, esa es la suma. Me dicen, sume esos 3 vectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es buscarle las componentes rectangulares a cada uno de estos. A cada uno de estos. Ya. Lo que estábamos haciendo recién. Lo que estábamos haciendo recién. El vector A tiene una sola componente nomás, sí. ¿Por qué? Saquen el cerrito, por favor. Apague el micrófono, sí. ¿Por qué el vector A tiene una sola componente? Porque está pegado al eje. Porque está en el eje. Igual lo vimos eso. ¿Ve? Está pegado en el eje. Ahí no tengo que usar seno y coseno. No es necesario. Claro. Porque como está pegado al eje, la X vale 5. X vale 5. Ujú. Y la Y vale 0. No existe. Vale 0. Ahí. Y la X vale 5. Y positivo, por si acaso. Positivo, ¿se fijan? Positivo, porque va para la derecha. Ya. El vector complicado es el B. Porque el B está en como 2,1 metros, 20 grados. Y tal cual lo dijimos, si usamos el ángulo que se forma con el eje X, la cosa es sencilla, porque 2,1 por
coseno de 20 para la X y 2,1 por seno de 20 para la Y. ¿Ve? Eso cuando trabajamos con el ángulo en el eje X, se puede usar directamente al tiro, coseno y seno. ¿Es lo mismo que el anterior? Es lo mismo que el anterior, pues. Pero como está en el eje X, facilito, coseno 20, seno 20. ¿Ve? Claro. O sea, ¿por qué? Si el ángulo está en el eje X, con el eje X aquí, ahí, si está formándose con el eje X, al calcular la componente X yo uso coseno, y al calcular la componente Y uso seno. Esa es la cuestión. Pero si el ángulo estuviera en el eje Y, ¿cuál sería el ángulo en el eje Y, entre paréntesis aquí? O sea, ¿cuánto valdría? Es Si- el 90 para si- arriba. Y para allá. 70. sería 70, ¿cierto? 70. Entonces, en ese caso, si yo sería para la X sería con Y y para la Y sería con, perdón, para la X sería con seno y para la Y sería con coseno. ¿Por qué se invierten? Porque también en esa hojita que puse yo ahí, les hago ver que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. O sea, el seno de 20 grados es igual al coseno de 70 grados. Jóvenes. Sí, esa es la cosa. Por eso es que da lo mismo. Porque en uno usamos seno y en el otro usamos coseno. Pero resulta que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro, del complemento. Por eso es que los valores dan igual. No tienen que cambiar. Entonces, hay que manejar las definiciones nomás. Ya. Bueno, por coseno de 20 grados, dejémoslo mientras tanto, ¿ah? Porque después viene hecho eso, coseno de 20 grados y seno de 20 grados. Ya. Para el C, ¿cómo está el vector C? Vertical, 90 grados. ¿cierto? Vertical. Y vale 0,5. 0,5 metros 90 grados. Eso significa vertical. Vertical, 90 grados. Bueno, en ese caso está pegado, como dijo alguien, pero ahora está pegado al eje Y, ¿no es cierto? Como está pegado al eje Y, no tiene valor X. No tiene valor X. Y todo el valor del vector, ese medio metro, 0,5 metros, está en el eje Y. Positivo también, porque va para arriba. ¿Ve? Ahí tenemos aplicado el método del polígono. Se copia un vector, se copia algo otro y se copia otro. ¿Ve? Y la resultante es el vector que va desde el origen al final. Ese es R. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando yo quiera sacar la suma, es decir, Rx, porque es la componente X de la suma, yo tengo que sumar el 5 más el 2,1 coseno 20 y más 0. ¿Ya? Y si quiero sacar la componente Y, sumo el 0 con el 2,1 seno 20 más el 0,5. Eso es lo que hago cada vez. O sea, cuando yo saco las componentes de un vector, de 2 vectores, de 3 vectores, de 4, de n vectores, yo lo que sumo son las X, todas las X con las X y todas las Y con las Y. Eso es lo que hago. Pues bien, como eso es lo que hacemos, paso a lo siguiente. Ahí están todos los valores. ¿Ya? ¿Se fijan? El siguiente paso. Aquí pusimos todos los valores. Ya. El AX, ¿cierto? La componente X vale 5 metros.
La componente y vale 0. Eso es lo que dijimos ya. En el otro sacamos el valor 1,97. ¿Por qué? Porque se multiplicó el valor que teníamos. ¿Cuánto valía coseno 120? Coseno de 20 grados. 20 coseno. ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Cuánto valía el vector? 2,1 valía, ¿o no? El vector es 2,1. Entonces, 2,1 se multiplica por el coseno de 120 grados. De 20, perdón. Y eso vale 0,9396 o 0,9397 si lo aproximamos. Entonces, al hacer el cálculo, ya, 2,1 por 0,9396 me da 1,97. ¿Ya? 1,97 me dio. Aquí ya está resuelto. Sí. Esa parte no la entendí. ¿Cómo ya lo resolvió? ¿Y Vuelta cómo atrás. le dio 1,97? Vuelta atrás. Usted multiplica 2,1 por, ahí dice clarito, Sí. por coseno de 20 grados, pues, si es la componente X. Por el coseno Ya. de 20 grados. El coseno de 20 grados vale 0,9396. Incluso aproxímelo si quiere a 0,94, ya. Multiplique 0,94 por 2,1. ¿Cuánto le da? Eso me da 1974. ¿Ah? O lo aproxima a 1,9. A ver. ¿Cuánto? Porque 0,94 por 2,1. 1,97 me está dando a mí. Ah, ya, entonces yo Ya. lo leí mal. Sí. Ya. Por el resto también trabaje. Sí, profe. Ya. Entonces, Multiplicó quedamos y que para sacarla ahí, en este caso íbamos a usar el seno, ¿cierto? Seno del ángulo. Sí. Ya, porque el cateto... Profe, así me da, por eso yo se lo leí, no sé si lo veo. Sí, ya sí no importa que te hayas equivocado en la lectura, si no te preocupes, 1,97. Ya. Vale. Entonces ahora, el seno del ángulo, el seno de 20 grados. A ver, yo lo saqué como 0,342. ¿2 decimales, no? Sí, 0,342. Ya. Por 2,1. Y da 669. 0,714. Sí. 0,718, 0,7. Ya. 0,7. Ya. Veamos el valor que se está usando para que... Ya, 0,718, eso me está dando a mí aquí, sí. Entonces, de ahí están el 1,97 y el 0,718, ¿se fijan? Sí. ¿Ahora les quedó más claro? Sí, profe. Ya. Bueno, yo entendí algo más. Sí. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes con la X, todas las X, es sumarlas nomás. Y todas las Y, sumarlas también. Y esa es la suma que aparece expresada aquí. Sume los vectores. Entonces, me da 6,97 Y más 1,22 J. ¿Se fijan? 6,97 Y más 1,22 J. Eso se suma nomás. Las X con las X, las Y con las Y. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso está, eso les queda ahí a ustedes, así que pueden verlo después. ¿Sí? No es necesario que lo anoten. Lo importante es que me digan de dónde salió esto, de dónde salió esto otro, y yo les explico. Ya. Veamos. Ahora. Entonces, aquí se hace un dibujito en que se marca la X, 6,97 dio la X.
¿cierto? Aquí, 6,97, ya, 6,97 positivo. Y la I es 1,22. Eso es lo que me dio en la suma, ¿o no? 6,97 en el eje X y 1,22 en el eje Y. Ya. Entonces, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale el vector entonces? R cuadrado. Si sus componentes valen 6,97 y 1,22, entonces ahí es donde aplican a nuestro conocido. ¿Qué teorema están aplicando aquí? Pitágoras. Pitágoras. ¿Por qué? Porque R es la hipotenusa del triángulo. ¿Ves? R es la hipotenusa del triángulo, pues, jóvenes. ¿Se fijan? Al comienzo, cuando alguien me preguntó, ¿y por qué yo sé que el valor del vector tiene que ser la hipotenusa? Porque efectivamente, ¿ves? Porque R me va a dar el valor del vector. Y los otros dos, X e Y, son catetos. Bueno, si hago ese cálculo, lo pueden hacer ustedes, les doy el tiempo para que lo verifiquen. R vale 7,08 metros. Eso vale. Profe, y abajo, donde está la tangente, es igual 1.22 partido en 6.97. ¿Eso lo dividió? Pero ¿entendió primero el 7,08 de dónde salió? ¿Le quedó claro? Ya, eso interesa, porque después vamos a la otra parte. Lo estoy sacando. Lo está sacando, ya. Verifique. Yo prefiero esperar que ustedes saquen el cálculo y si no les da, me digan. ¿Por qué? Porque esto es del TIPENS. Y el TIPENS, como todas las cosas hechas por humanos, tiene algunos detalles a veces, algunos errorcitos. Sí. Verifíquenme ese 708, por favor. Seguramente está aproximado, en fin. ¿Ya? Entonces, de ahí me sale el valor del desplazamiento. ¿Cuánto caminó esta persona? 7,08 metros. ¿Pero en qué dirección caminó? Profe, a mí no me dio. ¿Ah? A 7,14. Ah, puede que sea por la... ¿Cómo lo sacan? Porque si lo sumamos... Que mire, yo lo sumé primero... No, primero tiene que elevar al cuadrado cada uno. Aquí dice al cuadrado y después dice el cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado primero. Yo hice eso y da 7,14. A mí también, por eso lo hice de nuevo. Puede ser, puede ser. Ocupando el elevado. O sea, elevando. A mí me dio 7,07. A ver, ya. Mientras el resto lo va haciendo... Igual me dio 0,07. Ya, a ver. Pero como el 5 se pasa a 8, así que sí. Claro. 60. A ver. Va a hacerlo todo junto. Da 48, 58 más. Da 50.0693. Ya, a ver, yo voy a darle. Es 6,97. También me dio 50.6. Sí, pero eso hay que sacarle la raíz cuadrada. A eso sacarle la raíz cuadrada y ahí te da... Sí, te lo saqué. ¿Cómo se le saqué? 0.075. ¿Cómo se sabe la... Ahora sí me dio 0.75. Ya, ahora les dio. Sí, ahora sí. Ya. A mí me dio 7,0696. Ya, bueno, depende de los decimales tal vez ahí. Ya, dejémoslo ahí. De hecho, tiene mucho que ver los decimales ahí. Sí. No, sí, ahí tienen que manejar bien el cálculo nomás. Eso es lo que interesa. Ya, pero primero hay que elevar al cuadrado. Cada uno de los términos. Eso es para determinar la tangente, ¿cierto? Claro. Después suman ustedes los valores que les dieron. Y a esa suma le sacan la raíz. ¿Cierto?
Entonces, y ahí le dio 708, ya. O 707 o 706, ya. No importa. Bueno, aquí, que os decía yo, estas cosas traen sus detallitos a veces. Este no lo puedo cambiar yo, porque está ya anotado el cálculo. Claro. No, pero está bien. Aquí dice tangente phi, no. Debe decir tangente teta. El ángulo que tenemos marcado ahí es el ángulo teta. ¿Se fijan? ¿Lo ven? Ángulo teta. ¿Ya? Entonces, la tangente del ángulo teta es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Cuando alguien me preguntó por la tangente en delante. Y aquí usamos la tangente. Cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Aquí no entra la hipotenusa en juego. Aunque si ustedes quisieran usar seno o coseno, también lo pueden usar y ahí utilizarían la hipotenusa que acaban de sacar. Pero con resultados tan diversos como sacaron por las aproximaciones, les va a cambiar la cosa. Entonces, preferible que usen estos valores que ya son para todos iguales. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, 1,22 dividido por 6,97. Ya. A mí me dio algo, nada que ver. 1,17. Me dio 1. Me dio 0,17. 0,175. Te dio 0,17, ¿cierto? Sí. Te lo acepto. A mí igual. Un momentito. 0,17, 50, 35, cualquier número. Ya, dime todo lo que te dio. Me dio 0, 17. 50, 35. 018, 017. Ya, hasta ahí. A mí me dio 17, 50, 35, 86, 8. Ya, no, Sí, a mí igual. Lo mismo. ya, son tantos decimales que no importa tanto. Ya, le anoté ahí el que me dijo 0, 17, 50, 35. Eso es la división. Eso Sí. vale la tangente del ángulo. Pero ahora viene la pregunta específica. Calculadora, dígame. ¿Cómo lo lleva a eso? Dígame a qué ángulo corresponde eso. Entonces ustedes vayan a Shift. Marquen Shift. ¿Ya? Shift. Y enseguida marquen tangente. Tan. Sí, tiene razón. ¿Qué pasó? Milagro. 9,92. 8. 9,93. Y ese se rendía a 93. ¿Dónde está el chif? Y ese 9,93. ¿Qué? Oye, ¿dónde está el chif? No, que sí. Arriba, al lado del alto. No, que... Ah, y lo que sí. El alfa. Generalmente está arriba a la izquierda. Sí. Marque Shift. Y enseguida tangente. Ah, ya me dio. Ahora me dio, profe. Profe, quería hacerle una pregunta que en la calculadora del teléfono sale tangente y en la otra sale tangente -1. ¿Cuál es la diferencia? Ah. Es que tangente a la -1. La -1 me da el resultado que da usted. Claro, es que tangente a la -1 es lo mismo que decir shift tangente. Pero bueno, esas son cosas de... Ya. El shift es como el... Ya, entiendo. El shift es que... No, pero es que en el teléfono es diferente y si la calculadora es... Claro, son diferentes las calculadoras, pero en matemática van a tener que enseñarle eso, porque por ahora creo que no usan calculadora. Pero después le van a tener que enseñar todo eso. Porque en matemática también se puede decir arco tangente, o sea, arctan. Arctan. tan. Sí, a mí me sale eso. Claro, es lo mismo que decir tangente a la -1 o shift tangente. Eso es. Son diferentes cosas, pero que significan lo mismo en este caso. ¿Ya? Profe, yo en la primera todavía quedé con la duda de cómo llega al 7.8. No, la puede sacar con la calculadora. Ya, a ver, pero
eleva 6,90. Vamos haciéndolo por partes. Sí, me da 48.58. Eleva 6,97, 6.97 al cuadrado. Sí, me da 48.5809. Ya. Guarda ese valor. Y Sí, el otro lo te da- tengo escrito. Me da 1.4884. Ya, el otro. súmalos. Ya. ¿Cuánto te da? 50,06. Ya. Y sácale la raíz cuadrada a eso ahora. Raíz, donde dice raíz. ¿Cuánto te da la raíz? Cuadrada ¿Ah? me da 2,50, 2,506.934802. 2, qué raro. ¿Cuánto te da la suma 6? Me daba 50.0693, la suma de los dos. Ya, pero eso tiene que saber la raíz, pues ahí te da los 7. Sí, La raíz va primero que el número. claro. Así se Raíz escribe. de- Por eso te da mal. Por eso le llaman, sí. O sea, para la raíz y después el número. Sí. Claro. ¿Qué tal ahora? No, me da el error. No, pero mira, Mira, Ya. Felipe, lamentablemente Ah. se ve ahí. ya. Si ahí tiene alguna Sí. ayuda. No sé, ahí se sale bien, pero yo lo coloco en la calculadora y me sale error. A ver. No, en esta calculadora, por lo menos la que yo tengo aquí, que es Casio, coloco primero el número y después coloco la raíz. A ver, voy a ponerlo así también. Ya. Una de esas me sale el otro lado. Pero sabe una cosa, fíjate No. que 50, te dio 50, algo, ¿cierto? 50. Sí, ¿Cuál es la raíz? A ver, eleva al Raíz de cuadrado 49. 7. ¿Cuánto te da al elevar el cuadrado al 7? 7 por 7, 49. fíjate que entonces eso te indica que el 50, algo está cerca al 7. 7, algo te va a dar. Y por eso 708. Si uno a veces también tiene que buscar la lógica. No te puede dar 2, algo, porque 2,5, por ejemplo, es 6,25, ¿no? Pues estamos hablando de 50. ¿Y no será eso que estás poniendo 5, y no 50, No, mire, pongo 50, coma 06, 93. Ya. Raíz cuadrada, error. Me quedo en red. No, entonces ahí, ¿estás con el celular? No con un calculador. ¿Qué calculadora es? Voy a colocar la cámara para que la... de en Chile. ¿Es Casio o no? Ah, No, sí, de las no, buenas. no la conozco. A ver. China. Pero es lo mismo, es lo mismo, misma. el mismo modelo de la Casio. Sí. Es igualita. Sí. Entonces, 50,069. A ver, aquí hay una cosa joven. Y para todos. Es probable que tenga la calculadora en un modo distinto a DEC. Arriba. Puede ser, pues, profe. Profe, hay un compañero que quiere entrar, dice que le acepte. Ya. Oye, pero Kevin Gajardo hace rato que lo tenía anotado presente, pues. Qué raro. Se cayó. Se cayó en algún momento, ya. Recógelo, pues. Lo recogimos. Ya, claro. Y que se le salió, no se le cayó. Ya. Ya, Juan. Revise arriba entonces. Arriba en la pantalla que diga DEG, una D.
Ah, no me sale una M. Estamos mal. Entonces, marque donde dice mode. Marque mode. Ya. Y ahí, ¿qué letras le salen? ¿Qué le salen mode? A ver. Por lo menos, cuando Arriba. yo meto mode, Me sale una M y una D más al medio. Ya, la D es la que nos interesa, pues. ¿Y La cómo la D, colocan? la D, ¿a qué número corresponde la D? A ver. De nuevo. La D no es un 1. A ver. Creo que ahí sí. Ujú. Por ahí usted tiene que marcar un numerito, de modo que arriba le quede una D, solo una D. Ya. La D significa degree, grado. ¿Ya? A ver. Está mal el modo, por eso es que le sale otro resultado entonces. Pues. Yo creo. Sí. Ya, pero esa es una cuestión que habría que revisar después. Pero Sí, no se preocupe. sí, la lógica es que tiene que dar 7 y algo, porque si le da 50, 7, Sí. lo más cerca del 7 por 7, 49. ¿Ya? Por ahí va la cosa. ¿Ya? Ya, entonces nos dio 708. Y después con el ángulo, la tangente del ángulo es el cateto opuesto, o sea, 1,22 dividido por 6,97. Hicieron esa división. Y esa división les dio 0 y algo. Pero el ángulo que corresponde a ese valor de 0 es 9,93. Eso lo sacaron todos, ¿no es cierto? Al norte del este. O sea, vamos hacia el este y vamos para el norte. ¿Sí? Eso es. Esa es la línea que me da el resultado. Y esa es la manera de sumar, pues, jóvenes. ¿Ya? Ahí está indicado. Por eso yo les recomiendo que vayan viendo aquí. Vayan viendo porque están las cosas puestas también. No es lo mismo que hacemos. Entonces, volvamos si quieren al ejercicio. Al ejercicio que estábamos revisando. Y vamos aquí a la primera suma. A más B más C. ¿Ya? La vamos a ir haciendo. Bueno. A más B más C. Pero entonces, ya hicimos la primera parte. Encontrar A más B más C. A más B más C. ¿Cuánto me dio? Bueno, la primera parte ya la hicimos. O bueno, se supone que la tendríamos hecha. Ahí tenemos A, B y C, ¿cierto? Entonces, estos son los valores que ocupamos. Porque ya hicimos esa parte. 17,32 y eso vale A, ¿cierto? Más 10J. Son newton, no los vamos a colocar los newton por ahora. B vale 50I más 0J. Y C vale menos 95,4 y menos 95,4 J. ¿Quién hizo estos ejercicios? A, B y C. Y que le haya dado esos mismos resultados. Bueno, el A y el B lo estuvimos viendo en la clase anterior. Pero el C
Fíjense que son 225 grados. Como son 225 grados, eso significa tercer cuadrante. Tercer cuadrante para un ángulo agudo de 45 grados. ¿Por qué? Porque el 225 está a 45 grados del 180. El 180 es el que es el horizontal. Y el 225, ¿cierto? Me sigue, ¿cierto? Ahí, para abajo, 45 grados más abajo. Entonces, los dos son negativos porque están en el tercer cuadrante. Ya. Bueno, como me piden la suma, yo lo que tengo que hacer es sumar justamente las X con las X y las Y con las Y. ¿Cuánto me dio esta suma? ¿Cuánto me está dando? 17,32. 17.32 más 50 menos 95,4 igual menos 28,08. Está ahí la suma en el eje X. Eso me dio. ¿Les da lo mismo? Profesor, ¿de dónde sacó esos valores? ¿Ah? Eso me da en el eje X. En el eje Y. ¿De dónde sacó esos valores? ¿Cómo? ¿De dónde sacó esos valores? ¿Cómo? ¿Cuáles? Los A, B y C. Pero esas son las respuestas que tenemos, porque se supone que esas las hicimos, pues. A, B y C están aquí. Y no puede sacar, y no se pueden sumar los por ejemplo, los I con los J, sino... No, pues no puedo sumar. Los I con los I y los J con los J. No puede sumar A más B, pues. A con B no puede, o No, pues. M con N tampoco, sí. Por eso son las I y las J, justamente para separar las X de las Y. ¿Ya? Sí, sí, ya entendí. Ahora sumo 10 contra 95,4 menos 85,4 me da eso. Menos. Voy con un menos grande ahí. 85,4. Entonces estas serían I y esta otra serían J. Me da ese resultado. Disculpen aquí, coloqué exageradamente un signo menos separando las ideas. Ya. Sí. Ya. Eso me da la suma entonces. ¿eh? Entonces, yo teniendo las componentes, que es la primera parte de lo que hay que hacer, y puedo sumar cualquier vector con sus componentes, pues sumo las X con las X y las Y con las Y, ¿cierto? Pues bien, fíjense que están las dos negativas. Entonces mi vector me sale ahí. Eso es porque están en el tercer cuadrante, claro. Claro, no son porque los van para negativos, abajo y para la izquierda. tercer cuadrante. Entonces, la X vale menos 28,08. Ya, a mí me interesa el valor nomás 28,08. Y la Y me vale 85,4. O sea, el signo es para ubicarme más que nada, porque si ustedes se ubican en un triángulo rectángulo no tiene, los lados no son negativos nunca. Pero si yo me ubico en los cuadrantes, claro, son valores negativos. En el punto clave extremo del vector. Y ahí lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero saber cuánto vale
R, ¿qué tengo que hacer? Julio. Raíz cuadrada de 2808 más 85,4 al cuadrado. Tengo que hacer eso, o sea, lo mismo que se hizo en el ejercicio del TIPE. Tengo que sacar la raíz cuadrada. ¿Se fijan? Eso no. ¿Y cuánto me da esa raíz cuadrada? Eso es lo que yo tengo que ir viendo aquí. Si quiero coloco menos ambos porque al elevarlos al cuadrado, ¿cómo quedan? Positivos. Todo número negativo, si lo elevo al cuadrado, es positivo, así que no hay problemas de signo aquí. Ya está. Me dio 80.65. Perfectamente. Le creo. 80,65. Estos eran Newton, N, eran Newton, ¿cierto? Démosle Newton, ya. Muy bien. Vamos aquí, donde está la suma. 89.9 dice aquí. A ver. A ver. Ah, sí, pues tiene que ser más de 80, pues, hijo. A ver, revísenlo bien. No es que uno de los números es 85,4. Me tiene que dar más que eso porque le estoy sumando algo. Me tiene que dar más de 80. Ya, revísenlo, que les dé el 89,9, por favor. O 80 o 90 si les da. Bueno. Ya. 89.89. Ahí sí. 89.89. Sí. Ya. Ahí sí que le creo. Y de ahí está aproximado a 89.9. ¿Ya? Sí. Eso es. Ya, verifiquen los demás entonces eso. Ya, nos faltaría el ángulo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto. 85,4 dividido por 2808. ¿Por qué digo eso? Porque la tangente es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Cierto? Cateto opuesto. El 85,4, cateto opuesto, 85,4 y dividido por el 28 y algo. ¿Okay? 28,08 decía. ¿Cómo? 28,08. Exactamente. Hago esa división. 85,4 dividido 28,08. Ahí hay que apretar Shift tangente, ¿cierto? Eso es. 3. Me da 71.79, que podría ser 71.8. No sé por qué. Ya, 71.8, dígalo usted. Zeta entonces vale 71.8. ¿Le creo? Sí, a mí me da aquí 71.798. ¿verdad? 71. Sí, a mí también. ¿Ah? A mí me da lo mismo. 71, por eso lo rendí a 71.8. Ya, perfecto. Perfecto. Pero ahí en la respuesta
este carajo de profesor le puso 251,7. Ya. Hay que restar los 71,8, o sea, 360 menos 71,8. Recuerden que estamos en el tercer cuadrante. Entonces, el tercer cuadrante va, primero, 0, 90, 180. El ángulo completo es, fíjense, lo marqué ahí. Vendría a ser 180 más 180 más, ¿cuánto vale el ángulo teta? 71,8, ¿cierto? Y uno. Sí. Ya, pues, entonces 180 más 71,8. De 51,8 me da. Bueno, ahí sale .7. 251, fíjate, puse yo, ya. Mi media por 8. Ya, no importa. Entonces, de ahí que el resultado sea 89,9 newton y 251. No, 251,7 puso usted, grados. Ya, 8, queda lo mismo, así, no es tanto. De acuerdo a los decimales, cantidad de decimales que se tomaron, en fin. ¿Ya? Esto está hecho hace tiempo, es que yo no recuerdo cuántos decimales tomé. Pero eso... Profe, ¿sí? ¿podría mostrar su cuaderno? Ok. Por favor. Ya. Ya, pero déjame notar algo aquí, que el ángulo completo es, para que les quede bien, era 180 más 71,8. ¿Ya? Eso es. Y de ahí sale el 251. ¿Por ahí? Un poquito más atrás, por favor. Ay. Ahí, profe. Sí, sí, ahí se ve clarito. Ya. Y ahí se ve claro, ¿cierto? Esa es Sí. la idea. Ahora, pudiera que alguien me lo entregue y no tenga el resultado, no diga 251,8, pero diga 71,8. ¿Ah? Que dijera 71,8 nomás. Pero me lo tiene que identificar diciendo al sur del oeste. Pudiera ser. O sea, si no quiero dar el ángulo total, puedo dar ese mismo que tengo ahí, pero decir al sur del oeste. Y estoy identificado nuevamente. ¿Ya? Esa es la cosa, pues, sí. Pero, ¿por qué yo puse 251,7? Y no puse al norte, al sur, qué sé yo. Porque si vamos arriba, A usa 30 grados. No dice que va para el sur, para el norte, para el oeste. B, 0 grados. No dice que va para el este, sino que estoy usando grados completos. ¿Ve? Y en C dije 135, 225 grados. Completo igual. ¿Ya? Porque ahí podría haber dicho 45 grados al sur del oeste, en fin, no, está el ángulo completo. Y por eso es que en el resultado, yo coloqué el ángulo completo también. O sea, los resultados siempre se dan, esto es para más adelante, ¿eh? Porque lo podrían haber dado de la otra manera y estaría bien. Yo doy un resultado de acuerdo a cómo me dieron los datos. Si los datos me los dan con puntos cardinales
Bueno, yo mis resultados los doy con puntos cardinales. Si me hablan de tanto grado al sur o oeste, de tanto grado al norte del este, de tanto, mi resultado tendré que decir también tantos grados al sur, al este, no sé. ¿Ves? Esas son cuestiones de, bueno, que se van manejando con el tiempo. Lógica. Claro, pero se van manejando con el tiempo. Yo no les voy a exigir eso ahora. Si ustedes me muestran y me marcan en el dibujito, está el ángulo, ya, correcto, está el ángulo ahí clarito, y ¿para qué me voy a yo a poner a exigirle más? Lo que interesa es que se identifiquen dónde están ubicados, y por eso este dibujito final, ¿cuál dirán ustedes? El dibujito final, donde están la X y la Y nomás final, es importante, porque ahí se ubican con el ángulo. ¿Ya? Entonces, no sé, pues jóvenes. Aprovechando los resultados, yo voy a, de nuevo, yo sé que esto cansa. Entonces, ya, los que no han hecho casi nada, y los que han hecho bastante. En la parte final, lo que se aprovecha son los resultados que se sacaron antes. Por ejemplo, el segundo ejercicio de la parte 3 dice F más G menos H. F más G menos H. Y volvemos aquí atrás entonces. ¿Cuál es F? 130 Newton, 270 grados. G, 85 Newton, 127 grados. Y H, 59 Newton, 330 grados. Esos son los tres vectores, ¿cierto? Ya. Pero a esos tres vectores nosotros les sacamos la respuesta ya, pues les sacamos las componentes que estarían aquí. F, G y H. Entonces ustedes parten de aquí ahora. ¿Ah? Ya hicieron la primera parte, ¿cierto? Entonces, estos resultados que tienen aquí son los que van a colocar en aquí. Lo mismo que hice yo. Yo usé los resultados que tenía ya, ¿cierto? Pero para no hacer todo de nuevo. Y de ahí sigo haciendo la suma. Y eso es lo que... pegar la imagen, profe. Ya. Entonces, ahora sí. Ahora, entonces les voy a pedir que me hagan la suma, porque eso es lo final. O sea, que tienen que saberlo, que tienen que poderlo hacer, porque si no lo pueden hacer, ahí estamos bien complicaditos. Entonces, ese es el tema. De nuevo, ya vamos a revisar el próximo viernes. Ya yo sé que nos demoramos, pero no puedo ir más rápido si ustedes todavía no entienden, ¿no es cierto? No, profe, en mi caso Recién porque se le corta la señal. Ya, pero... Se le agradece, por lo menos en mi caso se le agradece que haya tenido la paciencia de explicar de nuevo todo, porque paciencia tendré siempre, porque para eso estoy, por eso yo tantos años en no, es que hay profesores y conozco gente que en realidad llega, te explica, y si no entendiste, en el Power está y suerte. No, pues sí, por eso es que yo tengo que ver que ustedes aprendan. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa si ustedes no me aprenden esto. Pero no importa. Igual, si quedaron igual con la primera parte de dudas, que no pueden sacar las componentes todavía, bueno, me tienen que preguntar, no, pero ya seré más breve en la explicación. Eso sí. Pero está bien, pero sí, se agradece. sí, sigan por lo menos los consejos que les da una persona que tiene hartos años en esto. Tienen que manejar lo que son las funciones seno, coseno y tangente. Eso es lo principal, ¿no? Y de ahí empiecen a sacar y les va a ir saliendo solito el seno, el coseno del ángulo y las componentes. Y teniendo cuidado con qué, con el signo, por favor. Y yo me concentré tanto delante en mostrarle el seno, el coseno, que se me había escapado el signo. No, el signo es fundamental. Por eso es que la figurita donde ustedes tienen el vector les va a decir al tiro, y al comienzo ustedes miran el vector y dicen, aquí la X positiva y la Y va a ser negativa. Acá la X negativa y la Y va a ser positiva. Entonces, eso es lo que van a tener que colocar al final.
el numerito que les salga acompañado del signo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, jóvenes. Entonces yo creo que vamos a tener que quedar hasta aquí nomás, porque si no, yo sé que la cabeza se llena y se llena de cosas y después nos confundimos. Así es que... Oiga, profe, ¿qué consejo me da como para poder entender la fórmula? Porque sabe que me cuesta entenderla. Para ¿Cuál serle sincero. nombre? ¿Cuál? Dígame. De cómo desarrollar los ejercicios. Ya, pero, a ver, ¿cuál de todos? ¿Cuál es? A ver, por La ejemplo. 2. ¿Ah? ¿Cuál? A ver, ¿dónde? La 2. No, eso no, lo otro. No, pero en la número 2, pues ahí está la número 1, la que está mostrando en la pantalla. Ahí. Ya, la 2 Como ahora. la... A Sí, ver. como la O. La O dice 60 kilómetros por hora. Ya. Por ¿Ya? el momento se pueden olvidar de los kilómetros por hora. Al final se recuperan, se toman. Ya, para anotar. Ya. La O dice 37 grados al sur del oeste. ¿Sí? Ya. Te voy a hacer el monito correspondiente. Chuta, no sé qué pasa a llevar aquí. ¿Ah? No, pero aquí se ve la pantalla. Ahora ya no. ¿Ya no? Se les perdió, claro, si dice algo No, aquí. que abajo donde está el... Voy a Ahí. cerrarlo abajo. Ahí sí. Ahí está. Se me cayó algo, por eso es que ya, vamos al 60 kilómetros hora, 37 grados al sur del oeste. Mira, va para el sur, que esa es una de las cosas que sabe. ¿Ya? ¿Y de quién? Del oeste. Sí. ¿Para qué lado está el oeste? Para el lado izquierdo, ¿cierto? Sí. El oeste está para el lado izquierdo. Y el sur está para abajo. ¿No Claro. es cierto? Sí. Ya, pues. Entonces, de la línea oeste, Ya. tú marcas 37 grados para el sur. ¿Te fijas? Para el sur. Dice al sur del oeste. ¿Te fijas? Entonces ahí marca 37 grados. Pues marcan nomás, no tienes para qué estarlos midiendo. ¿Ya? Y, Sí, eso, sí. y ese es el vector, pues. Entonces, tú ahora quieres sacar las componentes. Ya. Sí, Marcas el triángulo correspondiente. Esta va a ser la Y y esta otra va a ser la X. Hace rato que una... ¿Te fijas? La X. ¿Y qué utilizas ahí? La definición de coseno y la definición de seno. Y esa sí que yo no la transo porque se la tienen que aprender, pues si no se la aprenden nunca van a entender. ¿Ya? Ya. Ya, entonces tú aplicas coseno del ángulo, el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, ¿cierto? Y de ahí va a sacar la X, porque en este caso la X es la adyacente. Sí. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido por la hipotenusa, y ahí va a sacar la Y. Y ahí va a tener la X con la Y. Y como va a tener la X con la Y, va a tener la respuesta a la O. Y la respuesta a la O está ahí. ¿Te fijas? Y salen esos valores. ¿Y por qué salen los dos negativos? Porque justamente estamos en el tercer cuadrante. ¿Mm? ¿Te fijas? Ya. Ya, ¿te quedó un poquito más claro? Entonces, intenta hacerlo, intenta ver los resultados, ¿ya? Está por eso. Y eso es, pues, jóvenes, y aquí el que pregunta, yo le contesto. Pero si no hay pregunta, no tengo que hacer porque no sé, ni siquiera los veo para decirle, mira tú, oye, dime, en fin, o muéstrame lo que estás haciendo. Porque Profesor, entonces en ese ejercicio que está desarrollando, no lo sacamos el estoy coseno. desarrollando, le estoy mostrando nomás cómo lo podría hacer. Sí, perdón. Sí,
para sacar el coseno necesito la medida del ángulo y la, Sí, y la sí. medida del X, ¿o no? Claro, pues 37 grados, el coseno de 37 grados, yo en la hojita donde les puse las igualdades, le puse el coseno de 37 grados. Para coseno 37 grados vamos a usar 0,8, porque es 0,799 y algo más. Entonces vamos a usar Ya. 0,8. Y para el seno de 37 grados, porque también se va a ocupar, vamos a usar 0,6. Porque es 0,602, entonces lo dejamos en 0,6. ¿Ah? Para no estar trabajando con más decimales ahí. 0,8 y 0,6. ¿Ya? Lógico, las calculadoras, o sea, yo tampoco, por ejemplo, antes salió 20 grados en un ejercicio. Yo el seno, coseno 20 grados no me lo puedo saber, pues lo ocupo poco. Pero yo manejo el 30, 45, 60, 37, 53. De esos ángulos yo porque siempre los manejo, los uso. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta? Sigan trabajando nomás. Es lo único. Siga participando. Es la cosa, ¿no es cierto? Gracias, profe. Pura práctica. Sigan poniéndole nomás. Pero ¿Profe? diga, ¿Esto que dicen hay que enviárselo al correo o solo para ejercitar? mira, no es necesario que me envíen nada, pero trabajen. Trabajen. Ya. Hoy día, por lo menos hay muestras de que trabajaron algunos. Yo no sé, unos sí, otros no, pero no importa. Yo voy tomando nota de quienes me van preguntando aquí, quiénes son los que están trabajando. Pero trabajen. En la medida que yo vea que ustedes me van preguntando, yo voy a ver quién va trabajando también. Incluso si alguien llegó a todo, dígame, profesor, yo lo hice todo y tengo los resultados. Perfecto. Dígamelo también. ¿Ya? Yo, profe, por ejemplo, hice todo, menos la suma. ¿Cómo? Pero, porque usted no dijo que yo hice el ítem 1 y 2. El de la Sí. suma no lo sé porque usted dijo que lo iba a explicar en la siguiente clase. Entonces, Sí, se va a explicar de nuevo eso. Pero hay que Ah, tratar sí. de nuevo de seguir. Ya está, jóvenes. Que le tengan una buena semana. Estudien matemática también. Y las otras No. asignaturas. Todas. Ahí hay que ponerle empeño. no. Tiempos mejores que podrán ir a los laboratorios y talleres y ya nos conoceremos, si Dios quiere. Y ya estará más entretenido esto. Para ustedes. Muy bien, jóvenes. Será hasta la próxima clase, que es el viernes. ¿Ya? Ya, profe. Finalizamos No, entonces. profe. Que estén muy bien. Hasta la próxima, jóvenes. Que les vaya Buena bien. semana. Igual, profe, cuídate. Sí, nos vemos el viernes. Cuídese. Chao, profe. Gracias por su asistencia. Muy bien. No hay de qué, profe.